Bien, hermano, acompáñenme a la carta a los Efesios, el capítulo 3. Una carta que hemos iniciado una serie de predicación con relación a esta carta del apóstol Pablo que dirige a la iglesia en Éfeso. Una iglesia compuesta en su mayoría por personas gentiles, compuesta por personas que servían a los ídolos, que vivían sumidos en lo que es la idolatría, pero una iglesia que el Señor en su soberana voluntad lleva su predicación a este lugar, y estas personas reciben la palabra de Dios, se arrepienten, algunos de esta ciudad creen el Evangelio, y como consecuencia hay un grupo de hermanos que se reúne allí en Éfeso, a la cual Pablo le escribe esta carta, y hemos visto cómo Pablo ha fortalecido a estos hermanos, cómo ha intercedido por ellos, cómo le recuerda más que nada de dónde Dios los sacó, quiénes eran ellos antes de que Cristo llegara a su vida y quiénes son ellos ahora en la familia de la fe. Esta carta entonces, el apóstol Pablo, el capítulo 3, empieza diciendo, vamos a leerlo hasta el versículo 13. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo los cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vamos a orar una vez más. Dios, gracias por este tiempo. Pedimos que cautive nuestros corazones. Nunca seremos suficientes, Señor, para exponer tu palabra. Suplicamos tu gracia y tu fortaleza, tu sabiduría para exponer. Cautiva los corazones, Señor, que seamos confrontados y fortalecidos por tu palabra y tu Espíritu Santo en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, si algo en este tiempo sobresale en nuestra sociedad, tiene que ver con lo que es la exclusividad. Las personas en el día de hoy se miden y quieren ser exclusivos, ya sea por las cosas que tienen, o poseen, o están relacionados a, y vemos una continua búsqueda realmente del hombre en el día de hoy por ser un tanto exclusivo.
tener quizá el último teléfono, le ayuda a las personas de esta sociedad en el día de hoy a mantenerse en un círculo exclusivo. Tener casa, tener vivienda, tener vehículo, y tener no cualquier vehículo tampoco, sino tener el mejor vehículo para pertenecer a un grupo de personas exclusiva. Fruto de eso nosotros vemos las redes sociales, ¿verdad? Cómo continuamente tiene que salir algo para mantener a las personas cautivas. Y muchas personas viven muy atentos a qué es lo que hoy va a salir. ¿Cuál será lo que hay que seguir? ¿Qué será la novedad que viene el día de hoy? Y yo ser el primero en verlo, yo ser el primero en compartirlo, yo ser el primero, porque le gusta la exclusividad. El ser humano, cuando Dios crea al hombre en el huerto del Edén, Dios lo hizo realmente exclusivo. Cuando Dios crea árboles, animales, separa las aguas y las aves y todo lo demás, el hombre era un ser sumamente exclusivo. Había muchos animales, muchos árboles, mucha agua, mucha tierra, mucha estrella, pero hombre solamente había uno en el huerto del Edén. El hombre es un ser por creación exclusivo. La distorsión entonces del pecado hace que el hombre busque en las cosas materiales su exclusividad, que busque continuamente una búsqueda interminable de ser, poseer y de mantenerse siendo exclusivo. Es por eso que en esta mañana vamos a estar viendo el tema entendiendo y compartiendo los secretos de Dios. Entendiendo y compartiendo los secretos de Dios. Yo quiero tomar el primer versículo que dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si algo nosotros podemos resaltar del apóstol Pablo era quién era el apóstol Pablo antes de que Cristo le salvara. Nosotros encontramos en Hechos capítulo 9 una breve descripción de quién era el apóstol Pablo y cuál era la percepción que él tenía de sí mismo. El capítulo 9, los primeros 2 versículos. Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Pablo era un hombre dedicado, enfocado totalmente en realizar una función que él entendía y estaba convencido de que estaba bien lo que él estaba haciendo. Perseguir a toda aquella persona que públicamente predicara a Cristo. Y eso tenía que ver entonces con la carta que él pide para llevar preso si encuentra a alguien en la sinagoga enseñando en el nombre de Jesucristo. Pablo, nosotros vemos características de este hombre en Filipenses capítulo 3, cómo él se describe, haciendo allí un resumen quizás de su vida pasada. Los versos 4 al 6, Pablo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene en qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo hace un despliegue realmente de la característica propia que lo hacían a él sobresalir entre su nación, que lo hacían una persona exclusiva.
Y Pablo en este capítulo 3 se presenta de la siguiente manera: prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Algo que Pablo resalta en este pasaje es de cuál es su condición ahora en Cristo Jesús. Fíjense cómo dice: prisionero ¿de quién? De Cristo. Evidentemente, si leemos de esa manera, nos daremos cuenta que, bueno, Jesucristo no fue quien los metió preso a Pablo. Esto tiene que ver entonces con su entendimiento de quién es Pablo en este momento. Un hombre que se describe a sí mismo como prisionero de Jesucristo. Y esto nosotros vemos que el apóstol Pablo, si algo exalta siempre de su ministerio, es eso: siervo de Jesucristo, prisionero de Cristo, por la voluntad de Dios. Alguien que entendió con claridad cuando tuvo un encuentro con el Señor, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, entendió claramente que necesitaba arrepentimiento. Entendió el llamado que Dios le hizo una vez pasó de un mundo de tiniebla a un mundo de luz. Pablo se presenta en este verso entonces como prisionero de Jesucristo. Alguien que está cautivo, o alguien que no hace conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad de aquel que le tomó por prisionero. Pablo tiene un claro entendimiento de quién es él. Y ese entendimiento entonces, Pablo lo expresa diciendo: prisionero de Jesucristo. Alguien que no tiene la libertad. Un prisionero es alguien que está cautivo, limitado por espacio. Alguien que depende del suministro de otro, que no puede hacer nada por sí mismo para mejorar su situación, sino alguien que depende enteramente de aquel que le tomó por prisionero. Nosotros vemos que Pablo continuamente expresa que su condición es prisionero de Cristo, un siervo, un servidor de Jesucristo. Él sabe quién es. Él conoce quién es. Nosotros vemos entonces que Pablo sabe quién es. Y en el versículo 8a dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo continuamente va a resaltar de que él no es la gran figura, de que él no posee mucho conocimiento. Él no busca que eso sea lo que sobresalga en su vida. Él busca que sobresalga más que nada que él es un esclavo, un prisionero de Jesucristo. Y se ve a sí mismo entonces como alguien insignificante, pequeño. No vemos ningún rasgo de altivez o de autoexaltación en la persona del apóstol Pablo. Pablo sabe quién es. Nosotros, hermanos, cuando venimos a Cristo, ¿hemos entendido quiénes somos? ¿Somos siervos? ¿Somos cautivos de Cristo? ¿O aún estamos libres de Él?
El apóstol Pablo tenía muy claro quién era y cuál era su condición. Prisionero de Cristo en favor de la predicación a los gentiles. Pablo entiende entonces quién es y él entiende lo que le fue dado juntamente con la salvación. Efesios capítulo 3, el verso 2 dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Dice oído de la administración. Esta palabra tiene que ver más con lo que es con el servicio. Pablo se ve a sí mismo como un mayordomo del Señor, no como alguien que es un gerente, sino como alguien que es un servidor, un mayordomo. Prisionero de su Señor, pero alguien que sirve a su Señor. Dice el versículo, la parte 3a, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. El versículo 4 dice: leyendo lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El versículo 7 dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. El 8, la parte B dice, la parte A y B dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Y el versículo 9 dice: y de aclarar a todo cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pablo tiene un claro discernimiento de quién él es, de cuál es su condición, pero también él tiene un claro discernimiento de a qué él fue llamado. ¿Cuál es el servicio que tú debes prestar, Pablo? Eres un esclavo, eres un siervo, pero tienes funciones que realizar. Administrar, servir, predicar el evangelio. Pablo tenía una clara percepción de sí misma de a qué él había sido llamado. Nosotros vemos entonces cómo Pablo predicaba el evangelio yendo de un lugar a otro, cómo él se esforzó continuamente por llevar a cabo el servicio que le fue encomendado de llevar la predicación del evangelio. Y no desmayaba. Pablo sabe quién es, pero Pablo sabe para qué el Señor lo salvó, lo rescató y lo envió. Esa pregunta, hermano, tenemos que hacernosla todos los días. Señor, yo sé quién soy. Señor, yo sé para qué tú me salvaste. Pablo tenía un claro discernimiento. Él entendió que su misión era compartir un mensaje oculto para los hombres desde siglos en siglos. Cuando nosotros vemos la historia de la redención, desde el llamado que Dios hace a Abraham, nosotros vemos que Dios llama a un hombre, lo saca de un pueblo y le dice: en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Nosotros vemos lo que sucede con él, cómo Abraham en un momento dado duda, hace caso a su esposa, tiene un hijo que no es el de la promesa. Sin embargo, nace el hijo que sí es de la promesa. Y es como, bueno, esta es la línea por la cual tú vas a ser
tu descendencia. Esta es la descendencia que va a llevar la bendición a todo el mundo. Pero en ese mismo contexto, hermano, cuando Dios le da a Abraham la promesa, uno es desechado y puesto a un lado, y otro es quien recibe la bendición. Y ahí comienza todo lo que es el misterio realmente de la salvación, de la redención. Dios escoge soberanamente. Dios elige soberanamente. Dios salva soberanamente. Pablo entonces está seguro de quién es él, de qué mensaje recibió, y Pablo también conoce la exclusividad del mensaje que le fue dado. Dice el capítulo 3, verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo reconoce entonces que el mensaje que recibe de Jesucristo, nunca antes nadie no se le dio a conocer a los hijos de los hombres. Es un misterio. Y aquí no tiene que ver con algo esotérico, como eso cautiva, la palabra misterio automáticamente cautiva los sentidos, los pensamientos. Y dice, wow, algo esotérico, sí, El misterio tiene que ver más con lo que es la verdad de Dios. De que Dios manifieste lo que el hombre por sí mismo no puede entender. Nosotros vemos cuando Jesús hablaba por parábola, cómo lo hacía y decía, no, para que ellos no, escuchando aún, no entiendan. Pero a ustedes que son mis discípulos, sí, yo quiero que entiendan, que oigan, que escuchen, pero que entiendan lo que están escuchando. El mensaje que tiene el apóstol Pablo y que comparte es algo exclusivo, hermano. El evangelio no es un invento del hombre. Nunca el hombre, con toda su sabiduría e inteligencia, llegó a pensar o a entender ese misterio que le fue dado, como dice el apóstol en el capítulo 3, verso 5, misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo reconoce entonces que el misterio develado a ellos es algo exclusivo. Nadie más, en ningún otro tiempo, tuvo conocimiento de ello. El versículo 6 entonces, allí vemos lo que Pablo entiende y comparte un secreto o el secreto de Dios. Dice el versículo 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Que los gentiles son coherederos. Si nosotros seguimos la línea entonces, de viendo la historia del pueblo de Israel, cómo el pueblo judío se veía a sí mismo como alguien exclusivo, único en la salvación, único con la promesa de Dios, con la ley de Dios, con la presencia de Dios, único. Ningún otro pueblo era admitido con esas características y esos beneficios que tenía propiamente el pueblo de Israel.
único. Y su exclusividad entonces le llevó a menospreciar siempre a todo aquel que no era judío. Para ser judío tenía que circuncidarte, tenía que empezar a guardar lo que es los ritos de la ley. Tenía todo un conjunto de cargas que debía cumplir si quería pertenecer al pueblo bendito de Dios. No había otra forma. Todo el mundo que no era judío era alguien gentil y por lo tanto desechado, apartado por Dios. No había esperanza para el que no fuera judío y descendiente de la línea de la promesa sobre todo. No había esperanza. Y aquí el apóstol Pablo entonces está revelando realmente cuál es el misterio. Que los gentiles son coherederos, están al lado y miembros del mismo cuerpo. Esto era imposible llegarlo a entender o pensarlo. Solamente podía unirte al pueblo de Israel si hacía lo que la ley establecía. Pero que ahora por Jesucristo, tanto el judío como el gentil ahora son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquel que fue desechado en un tiempo, hoy es incluido por el Evangelio. Este es el misterio entonces que desvela y que comparte el apóstol Pablo con estos hermanos ahí en Éfeso. Dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El propósito consiste en dar a conocer por medio de la iglesia. Antes, Dios daba a conocer su sabiduría, su poder, su gracia a través de un pueblo. Hoy Dios da a conocer su sabiduría, su multiforme sabiduría por medio de la iglesia. Hermanos, es importante que nosotros entendamos quiénes somos. Somos alguien que debemos dar a conocer la sabiduría de Dios a través de nuestras vidas. Preguntarnos quiénes somos debe llevarnos a nosotros a decir, ¿en verdad yo muestro la sabiduría de Dios? La multiforme sabiduría de Dios. Yo engrandezco a Dios. Yo muestro su poder, su gracia. Dice Pablo que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién eres? ¿Quién entiende que tú eres? ¿Y para qué? Si eres hijo de Dios, ¿para qué Dios te llamó? El apóstol continúa diciéndole, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eternamente
Este es el propósito de Dios, conforme a su propósito. La iglesia debe dar a conocer la sabiduría, la multiforme gracia, abundante gracia de Dios. ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo? ¿Quiénes somos? ¿Y qué estamos haciendo? Y el propósito de esto es, Pablo afirma los corazones de estos hermanos y dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ya no estamos lejos, ya no somos enemigos de Dios. Somos hijos de Dios para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios conforme a su propósito eterno. Pero hermano, eso debe producir en nosotros seguridad. Eso debe producir en nosotros confianza. Así lo entendía el apóstol Pablo, conforme al propósito eterno que hizo Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Podemos acercarnos confiadamente a Dios. Pero otra vez, hermano, ¿quién eres? ¿Para qué te llamó Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Estamos nosotros mostrando su sabiduría? ¿Entendemos que somos prisioneros de Jesucristo? ¿O hay otras cosas que son las que nos tienen prisioneros? ¿Cuáles son las cosas que nos tienen cautivos a nosotros? ¿La misma que tiene el mundo? ¿La novedad? ¿Los placeres? ¿Los deleites temporales? ¿Quiénes somos? ¿Es nuestro deleite Jesucristo? ¿Vivimos para Él en verdad? Ese es el mensaje que compartimos, que exponemos, que muestra nuestras vidas. Sin lugar a dudas, ser salvo, Dios muestra su poder en la salvación del hombre. Y nosotros estamos llamados a hacer un espectáculo, hermano, del despliegue del poder de Dios que nos transformó, nos hace cautivos y nos lleva a servirle. ¿Quiénes somos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué estamos haciendo? Lastimosamente, la vida cristiana muchas veces se ve afectada porque no sabemos quiénes somos. Y por tal razón no vivimos a la altura de quienes somos. Y por tal razón lo que hacemos es mostrar con nuestras vidas vergüenza por el Evangelio, en vez de glorificar y honrar a Dios. El despliegue del poder de Dios, su obra en la cruz del Calvario, hace posible que seamos hijos suyos.
pero hace posible que entendamos quiénes somos ahora. ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Qué Él va a mostrar a través de nosotros? ¿Qué estamos haciendo? El apóstol entonces en el versículo 12 le dice a los hermanos allí, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Tribulaciones. Tribulaciones que vienen a nuestras vidas. Tribulaciones que constantemente nosotros podemos ver en la vida de un hermano o una hermana. El apóstol Pablo se interesa porque los hermanos no desmayen a causa de los padecimientos por los cuales él está pasando. Hermano, entendamos esto. Está hablando alguien que sí está prisionero, que sí sabe lo que es padecer tribulación. Y él busca confortar, animar, diciéndole no desmayen. Por lo que me está pasando, no desmayen. Gloríense mejor. Esa es su gloria. ¿Cómo vemos nosotros, hermanos, las tribulaciones? ¿Cómo la vemos? ¿Desmayamos continuamente cuando vemos que una persona pasa una situación difícil? ¿O cuando la pasamos nosotros mismos? ¿Desmayamos? ¿Le damos despropósito a Dios en su accionar en nuestras vidas? ¿O entendemos que verdaderamente Él es soberano y Él puede permitir esto y más en nuestras vidas? Para su gloria. A modo de aplicación entonces, saber quién soy se refleja en mi manera de vivir y de ver las cosas. ¿Quién soy? Solamente tiene que mirar cómo está viviendo y cómo ve las cosas. ¿Vives en amargura, quejándote? ¿O vives agradecido de que Dios te salvó? Y eso es suficiente. Si he entendido lo que he recibido, debo entender que debo ser un buen administrador de lo que Dios ha puesto en mis manos. ¿Quién soy? ¿Qué yo he recibido? Debo estar entonces consciente de que debo de ser un buen administrador de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tener la exclusividad de ser un hijo de Dios no existe, hermano, en ninguna parte de este planeta un mayor privilegio que ser hijo de Dios. No existe. No existe otro privilegio más grande que ese. Los hombres podrán alcanzar muchas cosas materiales, pero nunca podrán salvar sus almas a través de ellas. Lo mejor de todo es que nosotros hemos sido salvados por Él. No nos hemos salvado a nosotros mismos.
Hemos sido ganados por Él. No hemos sido ganados por nuestra propia fuerza la salvación. Entender que su gracia ha sido suficiente en nuestras vidas debe entonces reflejarse en nuestra manera de vivir. Qué gran privilegio es ser un hijo de Dios. A eso nosotros debemos de valorarlo y vivir como tales. Debemos compartir el extraordinario secreto que hemos recibido, que un pecador que iba camino al infierno ahora se puede acercar a Dios confiadamente, no como enemigo, sino como un hijo de Dios. Debemos compartirlo. No hemos recibido un espíritu de cobardía para quedarnos callados. Debemos testificar, hermano, si en verdad estamos conscientes de quiénes somos, qué hemos recibido. Debemos compartirlo. En conclusión, si sabemos quién eres, sabe cuán grande es el privilegio que tiene, sabe cuán grande esperanza tú tienes. El apóstol Pablo habla de su experiencia, habla de este misterio oculto. Y ese misterio tiene que ver con la redención, con la salvación, con que nosotros que éramos huérfanos, ahora somos adoptados como hijos de Dios y tenemos el privilegio de vivir, de servirle, de mostrar esa gracia que hemos recibido de Él. Hermanos, vivir de esta manera, mostrando lo que en verdad somos, es a lo que cada uno de nosotros está llamado. La exclusividad siempre estará en Dios, no en nosotros. Ser un servidor de Él es lo que nos hace a nosotros tener significado y sentido en nuestras vidas. El mundo ignora todo esto. El mundo necesita escuchar que hay un Dios y Salvador que se interesa por los hombres.